buenas noches. Nós outras estamos aqui desde República Dominicana em seu programa Ser Mulher. Eu quero dar um saludo para todas vocês que estão conectadas com nós outras. Eu estou aqui com minhas amigas Kelly e Romina. Buenas noites, Kelly. Buenas noches, senhora Sônia. Buenas noches a todas as amigas do programa Ser Mulher. Para mim também é um gosto estar com todas vocês. Buenas noites, Romina. Buenas noches, señora, y muy buenas noches a toda Latinoamérica. Hoje, nós outras vamos falar do pior inimigo das mulheres. Você sabe, Kelly, qual é o pior inimigo das mulheres? Bueno, temos muitos inimigos, não? Que les parece, amigas? Que você pensa? Qual é o maior inimigo? Que você pensa, Romina? Que hay muchos enemigos, pero hay uno en especial. Por eso les pedimos que queden conectadas, no se pierdan el programa de hoy, que ya vamos a descubrir quién es ese enemigo. Agora nós outras vamos chamar o vídeo que habla desse tema e já regressamos. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Quizás la raíz del mismo esté en la infancia o en algún suceso de nuestras vidas que nos haya afectado severamente, mucho más de lo que podríamos creer. Él ha privado a muchas mujeres de crecer como persona, de amar, de conducir, de tener una relación, de expresarse, de confiar y desarrollarse de una manera normal en el transcurso de sus vidas. Una de las principales características es que provoca inseguridad, timidez, duda e impide realizar nuevas actividades y relacionarse con nuevas personas. Aunque por muchos él es considerado como una actitud positiva, las reacciones que provoca en las mujeres es totalmente contrario, puesto que muchas mujeres llegaron a una edad avanzada sin alcanzar los sueños y planes que un día se trazaron. ¿Sabe usted cuál es este enemigo? Você mirou o vídeo? O maior inimigo das mulheres é o medo. A pergunta é: medo de quê? Há muitas mulheres que têm medo de casar-se. Por que já têm medo de casar-se? Quizás já teve uma decepção amorosa. Há mulheres que têm medo de fazer novas amistades. Por que já têm medo de fazer novas amistades? Porque já teve uma decepção com suas amigas. Há mulheres que fizeram um projeto em sua vida, pero em meio de caminho, já quedou separada, já teve um equívoco, então já não logrou realizar. Ou seja, há muitos medos. Você já teve medos, Kelly? Claro que sim, senhora. Porque, amigas, o medo é algo que todas passamos. Pode ser niño, jovens, independente da idade. Por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha medo do escuro, tinha medo de morrer. Quantas são as mulheres que não têm medo de morrer, que têm medo de casar-se, como a senhora mesmo disse? Porque às vezes ela passou por um trauma ou por uma traição e a causa de isso, ela tem medo de invertir em uma nova relação. Então, se isso quizás lhe ha causado medo, amiga. E o medo é um inimigo silencioso, ele não mata, pero ele hace você ser uma pessoa retraída, você queda limitada, às vezes hace hasta dano à saúde, porque quantas são as pessoas que têm medo, por exemplo, de ir ao médico e descobrir quizás que têm uma enfermidade? Então, o medo sim te pode causar muitos danos. Há medo, senhora Sônia, que são comuns, como por exemplo, há pessoas que têm medo de altura, que têm medo de subir ou barrar por um ascensor, não? São medos que são naturais, que são comuns.
Pero hay miedos que sí pueden causar daños, ¿no es verdad, Romina? Y esa es la pregunta clave de hoy, ¿miedo de qué? Todas tenemos que preguntarnos eso hoy en día, ¿miedo de qué es lo que tengo? Si tengo miedo a formar una familia, miedo a ir al exterior a estudiar, por ejemplo, ¿por qué? ¿De qué tengo miedo para saber por qué? ¿Dónde viene esa raíz? Hay muchos miedos que ellos se provocan desde la infancia, tal vez por algún trauma, hay mujeres que han sufrido con violencia doméstica, por eso hoy en día tienen miedo a relacionarse, miedo a formar de nuevo una familia y también miedo de independizarse. Muchas veces hay mujeres que no quieren conducir, no se animan a manejar, tienen pánico de manejar, tal vez porque alguien le dijo no, mujer en el tránsito es terrible y tal vez por eso ella dice así, no tengo miedo porque van a pensar eso de mí. O tal vez miedo directamente a la crítica, ¿qué van a pensar de ella si ella emprende un nuevo negocio? O ese miedo de lanzarse y decir así, si lo hago y si fracaso, y si quiero declararme a alguien, y si soy rechazada. Entonces esa es la pregunta, ¿miedo de qué? Tienen que parar para pensar de qué es lo que la mujer tiene miedo, para saber cuál es la raíz, para sacar esa raíz. Es verdad. Agora vamos a las calles para saber quais são os medos das mulheres de República Dominicana e já regressamos. Hola amigas de Ser Mujer, nos encontramos en las calles de Santo Domingo y vamos a conocer cuáles son los temores de las mujeres hoy en día. Acompáñenme. ¿A qué usted le tiene miedo? Al desempleo. ¿Usted alguna vez ya perdió algo por tener miedo? Sí, una familia. A la muerte. ¿Por qué usted le teme a la muerte? Oh, porque nadie se quiere morir. ¿Y usted ya perdió alguna cosa por usted tener miedo? Oh, sí. He perdido mucho por el miedo. A la muerte, ¿Por qué? porque es algo como que tú no sabes qué va a pasar después de la vida, o sea, por eso le tenemos miedo a eso. Bueno, le tengo miedo a manejar sola, porque no sé, pero quiero aprender, pero tengo miedo. Le tengo miedo a la muerte porque uno nunca está preparado para morirse. A las culebras. Un día estaba durmiendo en mi cama y de repente veo una culebra enganchada en el zinc. Y grité, busca a mi hermano para que la matara. A la muerte, a la altura, a la velocidad, a todo yo le tengo miedo. ¿Ya tú has perdido alguna cosa por causa del miedo? Sí, oportunidades. A hablar frente a una cámara. ¿Qué estás haciendo ahora? Exacto, ella me convenció. ¿Pero alguna vez tú has perdido alguna oportunidad por tener miedo a la decepción, a estar sola, a la muerte, a perder un familiar? Sí. ¿Qué oportunidades tú has perdido? De, por ejemplo, representar un grupo por miedo a no hacer el trabajo bien. Temo enfermarme, de quedar en una cama. Bueno, todos le tenemos miedo a muchas cosas. En este momento, miedo es de no seguir luchando. Para mí, yo sigo luchando para vencer todos mis miedos. Nós acabamos de saber que os medos vêm para todos. A diferença é como superá-los. Não é assim, Kelly? Assim é, senhora Sônia. Porque o medo, há que rechazá-lo. Esta é a regra. Você tem que enfrentá-lo, amiga. Se você está passando por uma situação assim, por um medo, por um trauma, por uma situação de temor, você tem que rechazar, você não pode aceitar. Às vezes vai venir os pensamentos, pero você tem que descobrir qual é a raiz desses medos e tem que enfrentá-los. É verdade. Romina, o que as mulheres têm que fazer para deixar seus comentários nas redes sociais? Bien, señora, nuestras amigas se pueden comunicar con nosotras a través del Facebook Ser Mujer. Allí colocan su comentario, tal vez usted tiene algún consejo para superar el miedo o tal vez está pasando por algún miedo y nos quiere contar. Déjanos allí tu comentario que ya lo vamos a estar leyendo. Muito bem. Mientras você deixa seus comentários, nós outras vamos a uma opinião de uma psicóloga e já regressamos. Olá, queridas amigas de su programa Ser Mujer. Estamos aqui com a doutora Beatriz e ella nos vai dizer que é o medo desde o âmbito profissional. Buenos dias, doutora. ¿Cómo está? Bien.
Doutora, e a primeira pergunta é, desde o ponto psicológico, o que é o medo? El miedo es una de las emociones más básicas que puede experimentar el ser humano y la experimentamos porque tiene la función de protegernos. Las personas que no tienen la capacidad de experimentar miedo porque han sufrido por ejemplo, algún daño en alguna estructura cerebral o algún inconveniente, son personas que corren el riesgo de exponerse demasiado a los peligros. El no experimentar miedo no te pone límites a la hora de tomar decisiones, con lo cual es fácil cometer errores, tomar decisiones que incluso pueden costar la vida. El miedo tiene fundamentalmente la función de protegernos y está recogida en la psicología y en el campo de la clínica como una de las 5 emociones más básicas. ¿El miedo depende de las situaciones o de la persona? Depende de las dos cosas. Fundamentalmente depende de las personas. Obviamente hay situaciones que, independientemente de la persona que se exponga a esa situación, todo el mundo va a experimentar un miedo. Si a ti te ponen delante de un carro que va a acelerar, seas tú, sea yo, sea quien sea, siempre va a sentir el miedo de perder la vida. Obviamente uno entiende que hay, precisamente por lo que estamos hablando, porque es una emoción básica, se entiende que hay un límite. Ahora bien, hay otras situaciones de la vida cotidiana que no son situaciones tan extremas, que esas sí son las que dependen de las características de cada individuo. Depende de lo que nosotros llamamos el estilo de afrontamiento de cada persona. Hay personas que tienen estilos de afrontamiento que les permiten exponerse a determinadas situaciones con una cierta calma. Sin embargo, hay situaciones que pueden ser quizá situaciones aparentemente no estresantes para una persona que otra persona puede experimentar con mucha tensión, con mucha dificultad. Esas son algunas de las variables que inciden en que las personas puedan llegar o no a experimentar trastornos. Dependiendo ante una misma situación, cada persona puede reaccionar exitosamente o puede llegar al punto incluso de enfermarse, siendo la misma situación. ¿Por qué? Porque hay variables personales relacionadas con el estilo de afrontamiento que nos protegen o nos exponen. Ok. ¿Y el miedo es considerado una enfermedad o no? El miedo no es una enfermedad per se. Lo que en nuestra clínica, en la clínica de la salud mental, se conocen como las enfermedades, están estipuladas dentro de un manual y el miedo no está recogido como una enfermedad. Sin embargo, el miedo, como te digo, sí se entiende que es una emoción y como emoción que es, lleva asociada una serie de síntomas, que son lo que entonces en la clínica se van a diagnosticar con un nombre o con una etiqueta. Generalmente cuando las personas experimentan miedo, el miedo se mueve a lo largo de una línea, digamos, de intensidad. Dependiendo de qué tan intenso sea el miedo, podemos estar hablando o no de un trastorno. Es decir, tú puedes experimentar miedo en un nivel bajo, considerado, moderado. Podemos decir, pues esta persona ese miedo le causa un estrés. Debemos de ayudarle o de facilitarle estrategias que le ayuden a controlar ese estrés. Quizá porque la persona estuvo expuesta demasiado tiempo o el miedo fue tan intenso, tan brusco, tan impactante, le pudo causar ya un tipo de ansiedad mayor. Entonces, en la medida que ese miedo se va intensificando, nos vamos adentrando en trastornos cada vez más severos. Es decir, como te digo, puede ser desde un simple estrés, una simple incomodidad, hasta que podemos estar hablando de trastornos realmente serios. Podemos hablar de fobias, podemos hablar de trastornos de pánico, podemos hablar de trastornos obsesivo-compulsivos. Depende, como te digo, de la intensidad del miedo, de la cantidad de veces que se haya expuesto a ese miedo o del impacto tan fuerte, aunque solo haya sido una vez, que haya causado ese miedo en la persona. No es en sí un trastorno, pero sí puede venir asociado a trastornos. ¿Y existe alguna estrategia que la persona puede utilizar para controlarlo? Sí, siempre depende como te digo, de la intensidad del miedo que la persona está experimentando y del origen del miedo también. Depende por ejemplo, si es un miedo con miedos muy comunes, por ejemplo, el miedo a volar, el pánico escénico, el miedo a contagiarse de alguna enfermedad, el miedo a que te pinchen o a que te... Esos son miedos muy comunes. Generalmente entran dentro de la categoría de las fobias y tienen tratamientos que van asociados directamente a ese tipo de trastornos. Son tratamientos que se llaman de primera elección dentro del campo de la psicología y igual si fuera necesario por el tipo de
por el tipo de sintomatología que causa, quizá también dentro de la farmacología se podría elegir un tratamiento. Dentro del campo de la psicología, en estos casos de los miedos más comunes, suelen ser tratamientos muy efectivos los tratamientos de desensibilización, es decir, exponer gradualmente a través de una serie de aproximaciones que están estipuladas, cuál debe ser el orden, cuál debe ser el nivel de intensidad en cada etapa. Hay una serie de aproximaciones al objeto del miedo, es decir, si tú tienes miedo a volar, vamos a diseñar un plan terapéutico en el que vamos a empezar por una exposición leve aquí en la consulta hasta que en el último paso seamos capaces de subirnos a un avión y poder hacer un viaje. Eso se llaman desensibilizaciones y se aplican para muchísimos tipos de miedos, para muchísimos tipos de incomodidades que la gente experimenta en el día a día. Después hay otro tipo de estrategias que van asociadas quizá a otro tipo de trastornos más graves en los que ya tenemos que hacer también un trabajo más de modificación de conducta, un trabajo de modificación de reestructuración cognitiva, es decir, modificar el tipo de pensamientos y el tipo de creencias que las personas tienen respecto al origen del miedo. Si una persona se expone durante periodos muy prolongados, vamos a decir años de su vida, a una situación que le causa miedo o tiene que continuamente tomar la decisión de alejarse de eso porque le causa miedo, eso va generando una serie de ideas y de creencias en las personas que al final son más dañinas las creencias que uno se ha hecho con respecto a eso que el propio objeto del miedo. Entonces hay un trabajo previo de reestructuración cognitiva. Debemos de trabajar lo que usted cree respecto a eso para que lo entiendan en unos términos más positivos, para después poder acercarnos al objeto. Porque si se expone bruscamente a algo que realmente a la persona le da tanto miedo, uno tiene el riesgo incluso de un infarto o de otro tipo de padecimiento porque realmente la adrenalina que se libera, los síntomas físicos que se experimentan, independientemente de que el miedo sea imaginario, el dolor es real, la experiencia física es real, con lo cual puede haber un riesgo. Estamos hablando obviamente de situaciones muy extremas, pero es que hay miedos muy extremos también. Entonces, por eso, dependiendo de cada situación, se debe trabajar de una manera, dependiendo del tipo de miedo, la aproximación al tratamiento del miedo debe ser diferente y hay que considerar sobre todo el valor o la etiqueta que la persona, que el paciente te está expresando respecto a ese miedo. No es lo que yo como profesional crea, pero eso no tiene importancia, no, es lo que el paciente cree respecto a ese miedo, lo que uno debe considerar a la hora de diseñar la estrategia de intervención, porque la persona que va a sufrir la consecuencia es el paciente. ¿Y existe algún medicamento para cuidar? Sí existen, pero generalmente no suelen ser tratamientos de primera elección. Cuando uno opta por un tratamiento, cuando ya hablamos de un miedo muy intenso, que está muy cronificado, que ha ocasionado ya un desorden en la estructura de vida de la persona y la persona está tan descentrada que no se puede iniciar un tratamiento terapéutico sin primero hacer una acomodación en la química del cerebro. Es decir, cuando la persona no está en la disposición de poder recibir el tratamiento que tú le estás dando. Cuando las personas se enferman en salud mental, se produce un desbalance en la producción de determinadas sustancias en el cerebro, de neurotransmisores, etc. Entonces, si ese desequilibrio es tan grande que la persona no está en la disposición de comprender lo que el terapeuta le está indicando, las orientaciones y las explicaciones y las alternativas que el terapeuta le está facilitando, ahí debe elegirse un fármaco. Entonces, lo ético, lo correcto es buscarle, facilitarle otro profesional, que es el psiquiatra, que exponerle el caso clínico y que él haga su valoración, le indique la medicación. Se suele esperar 2-3 semanas a que los fármacos lleguen a un nivel terapéutico y entonces retomamos la consulta psicológica y diseñamos el tratamiento. Esa sería la forma apropiada de proceder en esos casos. ¿Usted considera el miedo como un obstáculo para que las mujeres se desarrollen en el transcurso de su vida? Yo personalmente y profesionalmente también no creo que deba de serlo, pero la realidad es que creo que sí lo es. Entiendo que cada vez menos, porque la sociedad ha evolucionado de una forma que le ha facilitado mucho a las mujeres darse cuenta de que tienen las mismas capacidades que los hombres, que tienen las mismas posibilidades, pero
eso es algo que todavía está en proceso y que a veces las mujeres no podemos sentirlo, sentimos que tenemos que luchar más, que tenemos que esforzarnos más. Entonces todo eso sí nos puede generar un sentimiento como de miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a no llegar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no poder. Pero realmente ese es uno de los miedos que entran dentro de la categoría de los miedos psicológicos. Es una barrera que uno tiene que superar y que si no puede superar debe buscar ayuda, porque la realidad es que los recursos están ahí, que las posibilidades están ahí y que de nuestra capacidad de luchar y de tomar buenas decisiones va a depender el que consigamos o no las cosas, no va a depender del miedo que tengas, no va a depender. Esos son obstáculos que están en la mente y que debemos de trabajar como mujeres y esforzarnos por superar esas limitaciones que nosotras mismas nos ponemos, que realmente no son los demás que nos las ponen, nosotras nos las ponemos. Pero está en nuestra mano realmente cambiar esas cosas y avanzar. Y de hecho la prueba es que hay mujeres tremendamente exitosas en todos los campos, en la medicina, en el mundo empresarial, en todos los campos. Hay mujeres brillantes y unas pueden, las demás debemos poder también. Doutora, e há alguma fase, alguma etapa da vida de uma mulher em que la que ella se pone mais propensa al miedo? Esa es una pregunta interesante porque es de esas cosas que uno observa en la clínica y aunque no están claramente recogidos en las etapas del miedo o en las etapas del desarrollo del ser humano, sí hay una diferencia con los hombres. En las mujeres hay un punto de inflexión cuando son madres. Al fin y al cabo el ser humano es animal y tenemos ciertos instintos que vienen de nuestra etapa animal y ese es uno de los instintos más primitivos que tenemos, el de proteger nuestra descendencia. Todas las madres saben o todas las madres sienten que sería catastrófico para sus hijos, sobre todo cuando son pequeños, que la mamá desapareciera por la razón que fuera. Entonces hay muchas mujeres que cambian el rumbo de su vida, que reorientan las decisiones que habían tomado o el proyecto de vida que habían diseñado cuando son mamás, porque ellas entienden que de verdad es una fase peligrosa para ellas y para su bebé. Por primera vez en la vida ya no tienes que decidir solo por ti, tienes que considerar a alguien más. Entonces realmente es una etapa que las mujeres se puede experimentar como, vamos a decir, entre comillas, un miedo positivo, ¿verdad? Porque uno tiene la alegría y las emociones positivas que transmite el hecho de ser mamá, de tener una familia, de tener una descendencia, pero no deja de ser un miedo. ¿En qué se siente que es un miedo? En que origina tensión, origina ciertas incomodidades, ciertas preocupaciones nuevas, que es algo que generalmente los hombres no experimentan con tanta intensidad como las mujeres. Pueden tener un pequeño miedo, pero es un miedo diferente, no es un miedo que sea equiparable al que experimentan las mujeres. De hecho, por eso muchas mujeres reenfocan su vida, reconsideran sus expectativas, sus proyectos, porque realmente se siente miedo. Doutora, ¿y usted cree que tener una vida espiritual puede añadir o influir en la recuperación de una persona? Definitivamente sí, porque independientemente de las herramientas que un profesional le pueda facilitar a un paciente a la hora de trabajar en cualquier situación que se presente, hay aspectos individuales del propio paciente que deben ser considerados a la hora de establecer los tratamientos. Y por supuesto el tener una vida espiritual es un valor añadido a cualquier herramienta que los profesionales puedan facilitar a cada persona. Entonces definitivamente entiendo que es algo que es un plus, es algo que añade, es algo que suma. No quiere decir que el hecho de no tenerlo vaya a perjudicar, pero el hecho de tenerlo puede facilitar en ciertos casos y en ciertas situaciones en concreto, puede ser una herramienta que sume, claro que sí. Muchas gracias, doctora, por la participación. Gracias, Lana, a ti por esta oportunidad de compartir. Espero que la experiencia les haya enriquecido, espero que les haya aportado información nueva. Siempre es un gusto colaborar y aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a todas las mujeres de Ser Mujer. Hasta aquí llegamos. Volvemos a los estudios con usted, señora Sonia. Aí está a opinião de uma profissional. Agora vamos conhecer a história de Sandra, ella que tuvo muitos medos e los superou. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, señora Sonia, muchas gracias. Kelly, é com você agora. Então, como está, Sandra? Bien, gracias, Seja señora. bem-vinda. Gracias. Sandra, ¿a qué le temías? Bueno, era un conjunto de muchísimas cosas a las que yo le tenía miedo anteriormente. Empezando porque yo tenía miedo a quedarme sola en mi casa,
a dormir. Cuando llegaba la noche yo me aterraba muchísimo, no me gustaba dormir sola, hasta el punto en que yo dejaba la puerta abierta. Como yo dormía sola en mi habitación, yo dejaba la puerta abierta por si yo sentía la presencia de algo, porque yo veía muchos bultos, sentía que me tocaban, me cogían. Entonces yo dejaba la puerta abierta por si yo tenía que gritar o si tenía que salir corriendo. Yo no dormía, a raíz de eso no dormía. Hay veces que yo me iba por el cuarto de mi papá a dormir con él, porque yo le tenía mucho miedo. En la noche yo no dormía, o sea, al día siguiente llegaba el día, yo dormía todo el día, pero por la noche no, le tenía miedo, mucho miedo a quedarme sola. Y también tenía miedo en la vida sentimental, a la soledad. Me pasaba que yo crecí con algo en la familia, que fue que mi papá maltrataba físicamente a mi madre muchísimo. Entonces yo crecí con eso. Desde muy pequeña me relacioné en la vida sentimental, tuve como una vida sentimental muy precoz, muy rápido. Entonces yo aceptaba ciertas cosas de mi pareja con tal de yo no quedarme sola. Como yo vi en mi casa, mi papá maltrata a mi mamá, mi papá la agrede, le pega con tal de... Pero ella no se quiere separar de él porque no se quiere quedar sola. Entonces yo hacía lo mismo. Yo crecí con eso, entonces yo no me voy a quedar sola. Y yo aceptaba ciertas cosas de mi pareja, que las aceptaba con tal de no quedarme sola, con tal de no estar sola. Me pasaba mucho eso. Sandra, y eso es muy importante, porque hay muchas amigas que pasan por eso, principalmente en la vida sentimental. Hay muchas que tienen miedo de casarse por causa de los traumas, como yo dije antes, às vezes foi violada quando era niña, às vezes teve um trauma na infância e acabou que ela tem esse sentimento de medo. Não, eu não quero casar-me porque eu não quero passar por uma situação difícil, eu não quero passar por uma situação uma mala experiência. Pero seu caso foi diferente. Você tinha medo de quedar-se sola. Sí, señora. Então, se você hacía todo o que tu pareja queria, mesmo que não te molestava. Eu tolerava certas coisas. Você tolerava todo por medo a estar sola. Você suportava todo. Sí, yo soportaba muchas cosas. Yo soportaba que mi pareja estuviera de pronto con otras mujeres, hasta yo lo veía. Pero yo me engañaba a mí misma. Yo decía, no. Yo aceptaba, yo decía, no importa. Entonces, así iba pasando el tiempo. Entonces eso me llevaba a que... Entonces ya me desvalorizaba, entonces ya la pareja me dejaba, entonces cuando yo buscaba otra persona era lo mismo. Entonces así iba a lo mismo, siempre a lo mismo y siempre me ocurría lo mismo con la pareja en la vida sentimental. Y Sandra, seguro eso te afectó mucho, ¿no? Sí, me afectó muchísimo porque, por ejemplo, en el lado en que yo no dormía, mi trabajo, no tenía trabajo porque yo... Cuando tenía que ir a trabajar el día siguiente me quedaba dormida. A caso de que no dormía toda la noche, entonces ya no iba a trabajar. En mis estudios en la universidad yo me quedaba dormida o no iba, porque como no dormía en la noche, entonces no, ya al día siguiente que me levantaba súper tarde, a veces me levantaba en la tarde, ya otra vez para hacer de noche. Y en mi vida sentimental totalmente arruinada, porque entonces ya yo era referenciada como, ay, ella ya tiene tantos novios, ella soporta tantas cosas. Entonces ya cuando uno va a buscar una pareja, cuando uno quiere como buscar una pareja en serio, entonces ya los hombres lo ven a uno como, ay no, ya una cualquiera. Entonces me desvaloricé mucho como mujer. De verdad el miedo destruyó mucho su vida. Sí. Y creo que usted se sentía triste, ¿no? Porque às vezes, amiga, la situación del miedo, usted tiene el miedo y usted hasta quiere cambiar, usted quiere vencer, pero usted às vezes no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces la pregunta es, Sandra, ¿cómo? ¿De qué manera usted superó sus miedos? Bueno, ya llegó un punto en que yo me vi como, paré para pensar, porque toqué fondo y yo dije, no, pero entonces yo ya no tengo estudios, no tengo familia, ya llegué al punto que no tenía amigos,
Ya llegué al punto que me vi sola, me vi sin una pareja. Yo dije, ¿hasta dónde voy a llegar? Ya me vi sola, ya no tengo nada que perder. Yo no puedo seguir así. Entonces, hay problemas que uno solo no puede solucionar. Llega hasta un punto donde sí, uno por la fuerza de su propio brazo alcanza como un punto, llega hasta un punto, pero ya de ahí para adelante ya uno necesita la ayuda que viene del cielo, ya uno necesita la ayuda de Dios. Entonces yo paré para pensar, yo ya conocía la Iglesia Universal y yo dije, no, yo sé dónde está Dios verdaderamente, yo sé dónde verdaderamente tengo que encontrar esa ayuda, yo voy para allá. Entonces fue cuestión de aceptar en la situación que yo estaba, porque hay muchas mujeres que no aceptan la situación en que están. Entonces yo acepté, reconocí la situación que yo estaba y yo dije, necesito ayuda. Y fui para la Iglesia Universal y fue una fuerza como de adentro, fue algo inexplicable, porque en muchas ocasiones no tenía fuerzas, pero fue algo que no sé cómo explicar, salió una fuerza dentro de mí que yo le dije, incluso ese día le dije a mi mamá, yo quiero ir contigo a la iglesia porque ya no soporto la vida que yo estoy llevando y no soporto la vida que yo tengo. Y desde el primer día que yo fui a la iglesia, wow, para mí fue un cambio total. Entonces usted superó a través de la fe y eso es inteligente, porque às vezes usted intenta, como Sandra dijo, amigas, que ella intentou, pero há problemas, situações que uno não consegue resolver por si mesmo. É onde entra a fé, ¿no es verdad? Es donde entra la fe inteligente, que uno tiene que manifestarla de la manera que es. Porque hay veces que uno llega a la iglesia y escucha las prédicas, hasta uno reconoce y dice, wow, eso sí es verdad. Pero si uno no llega a poner eso en práctica en la vida de uno, de decir, bueno, yo voy a hacer tal cual como dice la palabra, yo voy a hacer tal cual como está diciendo el hombre de Dios, hasta que uno no pone en práctica eso, uno no va a ver los cambios en la vida de uno. Entonces, desde el primer día que yo entré, yo dije, sí, yo tengo que poner en práctica lo que está diciendo porque yo no voy a llegar a la iglesia a perder mi tiempo, porque si yo vine acá fue para buscar un cambio, porque yo quiero cambiar mi vida. Entonces, desde el primer día que yo llegué, yo utilicé esa fe, puse en práctica todo lo que me decían y gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo que me dio esa fuerza para yo seguir adelante y para ser la mujer que yo soy hoy en día. Ok. Sandra, ahora, ¿qué mensaje usted puede dejar a nuestras amigas que quizás están pasando por una situación de miedo? Bueno, yo el mensaje que les puedo dejar es que yo sé que en muchas situaciones uno no encuentra fuerzas para salir del estado en que uno está, del problema que uno está pasando, pero hay que parar para pensar y decir, bueno, yo hasta dónde quiero llegar a mi vida, qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Hoy estoy así, pero mañana cuando, por ejemplo en mi caso que yo soy joven, a las jóvenes, el día de mañana cuando yo sea vieja, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, hay que reconocer dónde estamos, hay que parar para pensar y manifestar esa fe, así sea chiquitica, porque la palabra de Dios dice, así la fe sea como un grano de mostaza, basta eso para que Dios haga cosas extraordinarias en nuestra vida. Entonces ese es el consejo que yo les doy, sacar fuerzas, manifestar esa fe que tenemos dentro y poner en práctica la palabra de Dios y así uno sale adelante, señora Kelly. Ok. Sandra, eu creio que você ajudou muitíssimo a nossas amigas. Muitas graças por sua participação. Que Deus la bendiga. Buenas noches y muchas gracias. Senhora Sônia. Muito bem. Graças, Sandra, por sua participação. Agora nós outras vamos a ver alguns casos reais em poucos segundos e já regressamos. Yo vencí el miedo a conducir. Yo vencí el miedo a volver a amar. Yo vencí el miedo al rechazo. Yo vencí el miedo a relacionarme. Yo vencí el miedo a tomar decisiones. Yo vencí el miedo a la inseguridad. Yo vencí el miedo a la timidez. Yo vencí el miedo a desprenderme. Yo vencí el miedo a volver a casarme. Yo vencí el miedo a la soledad. Yo vencí el miedo a ser social. Yo superé el miedo a las críticas.
mulheres também superaram seus medos e ustedes também podem. Ahora vamos con Romina, si hay algunos comentarios. Bien, señora, hay sí comentarios de nuestras amigas nos han dejado en Facebook. Hay uno que dice así, dice Glenda desde Panamá. ¿Miedo de qué? Una de las cosas que a mí me da miedo es cometer una injusticia con alguien. Creo que no soportaría vivir con este sentimiento de culpa. Y también nos escribió Vania desde aquí, la República Dominicana, y dice así: nunca tengas miedo de cometer errores, pero el miedo es arriesgarse a no perder oportunidades y tener una vida mejor y ser feliz. Nunca perder la fe, la esperanza y la autoestima. Después de todo, ellas son las que nos dan fuerza y sentido a la vida. Nos escribió Vania desde Santiago, la República Dominicana. Muy bem, você pode seguir seus comentários. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em la Bíblia, diz mais de 360 vezes a palavra não temas. Você tem que apoiar sua vida em esta palavra. Não é assim, Kelly? Assim é, senhora Sônia. E é importante, amiga, que você entenda que o medo ele sempre vai estar aí. Pero você tem que enfrentá-lo e usar a fé apoiando em uma fé inteligente. ¿No es así, Romina? Es así, señora, porque la pregunta es ¿miedo de qué? Cuando nosotras tenemos a Dios, tenemos nuestra fe apoyada en Él, no podemos tener miedo a nada. Entonces, cada vez que pasamos por situaciones de miedo, esta es la pregunta: ¿de qué voy a tener miedo si Dios es conmigo? Entonces, vamos seguir adelante, vencer los medos. Agora vamos conhecer um pouquinho da República Dominicana e já regressamos. Hola señora Sonia, hola a todas nuestras amigas que nos asisten a través del programa Ser Mujer TV. Mi nombre es Grisel y para mí ha sido un verdadero placer poder contar con la presencia de todas ustedes. Aquí me encuentro en el Jardín Botánico Nacional de nuestro país, República Dominicana, junto con mi compañera Sara. Hola Sara. Hola Griselis, hola señora Sonia, hola a todas las mujeres que nos asisten en el programa Ser Mujer TV. Estamos aquí donde empezaremos un recorrido en las zonas más importantes de República Dominicana, sitios turísticos, playas, sitios maravillosos. Les invitamos a que nos acompañen. Síganos. La Romana es una de las 31 provincias de nuestro país. Está rodeada de naturaleza virgen que puede ser visitada en agradables barcos. La ciudad tiene un anfiteatro de lujo conocido mundialmente como Arthus de Chabón. En La Romana encontramos un puerto ubicado en la desembocadura del río Chabón, dentro de las instalaciones de la Central Romana. El muelle turístico está concebido para recibir cruceros, manejar embarque y desembarque de pasajeros. Por último, encontramos un campo de golf ubicado en Playa Nueva Romana. La Cueva de las Maravillas es un área protegida en la parte oriental de República Dominicana, conocida por sus pinturas antiguas realizadas por los taínos. Punta Cana es una de las provincias turísticas y encantadoras. Cuenta con innumerables resorts, hoteles, playa y una hermosa vista al mar rodeada de palmeras. Las playas de Punta Cana, un lugar para conocer la especie acuática y fotografiar nuestra marina. Posee un campo de golf en las orillas del mar, el Iberoestar Bávaro Golf Club. Samaná se encuentra en el noroeste del país. Su capital es la ciudad de Santa Bárbara. Durante el invierno y el principio de la primavera se observa la actividad de las ballenas jorobadas. Cruzar los puentes es una experiencia que todos deberían realizar, ya que se aprecia la maravillosa vista de la bahía. La Cascada del Limón es un espectacular salto que mide 50 metros de alto con una hermosa piscina natural. Puerto Plata, ubicada al norte del país, tiene una glorieta victoriana ubicada en la Plaza Independencia. La ciudad cuenta con el único teleférico funicular de la zona del Caribe. Santo Domingo, capital de la República Dominicana, conocida por ser el lugar del primer asentamiento europeo en América y por ser la primera sede del gobierno colonial español del Nuevo Mundo.
En la ciudad se encuentran la primera catedral y el primer castillo de América, ambos ubicados en la ciudad colonial. Las áreas de mayor desarrollo económico se encuentran en el polígono central de la ciudad, en las avenidas 27 de Febrero, Avenida Winston Churchill y Gómez. Las playas cercanas a Santo Domingo son Boca Chica, Playa Caribe, Playa Guayacanes y Juan Dolio. Esperamos que les haya gustado nuestro país. Las esperamos para una pronta visita. Chao. Ustedes conheceram a capital do Caribe, muito hermosa, não é verdade, Kelly? Ai, sim, me encanta esse país. Las playas, el malecón, las personas são muito amáveis. E, senhora, hablando del país, amigas, que tal conhecermos um pouquinho de nossa culinária? Comida típica del país. Então, tome lápis e papel e vamos acompanhar. Audio Jungle. Olá, queridas amigas, estamos aqui diretamente da cozinha de seu programa Ser Mujer TV com uma invitada toda especial, nossa amiga Millicen. Buenas noches, Millicen. Buenas noches, Lana, e a todas mis amigas del programa Ser Mujer. E ela aqui nesta noite nos vai ensinar a preparar esse sabroso, riquíssimo moro de guandules dominicano, não é verdade, Mili? Así es. Y para empezar, les voy a enseñar el granito esta receta es a base de este granito que ustedes ven acá, llamado guandul, que es oriundo de la provincia de Samaná, de la zona noroeste del país de la República Dominicana. Entonces, el grano está fresco y esa es la base de nuestro plato típico. Entonces, después que ustedes lo coloquen ya para hervir y ablandar, va a quedar de esta manera así. Así queda su guandul, y conocido en otros países también como gandú o guandul o frijol de palo también. Entonces, si no hay guandul en el país que yo estoy, yo puedo cambiar por otra cosa. Puede cambiar por otro grano de su preferencia, puede ser garbanzo, porotos, como le conocen en algunos países, habichuela, como le conocemos aquí en la República Dominicana. Y también esto está a base de leche de coco, ¿sabían? Es un moro de guandul con leche de coco. Leche de coco. Entonces vamos a los ingredientes. Necesitamos el guandul cocido ya, el guandul cocido, bien cocido, 1,5 tazas de arroz. Aquí tenemos 1 taza de leche de coco fresca, un poco de auyama o zapallo cortado en cubos, medio pimentón rojo cortado picadito, un poco de cilantro picadito, media cebolla roja picadita y 2 dientes de ajo picadito también. Tenemos la sal, el orégano, la pimienta y la paprika y aceite de coco en especial. Entonces, Millicen, vamos a empezar ahora. Vamos a empezar. Estamos aquí, ahora le vamos a mostrar la preparación de nuestro moro de guandul. Para empezar vamos a colocar un poquito de aceite de coco. Nuestro ajo picado. La cebolla para sofreír. Dejamos sofreír la cebolla y el ajo por unos 2 minutos en el aceite.
aullamos. Muy bueno este plato, muy nutritivo y colorido también. Esta receta lo vamos a acompañar de una chuleta ahumada, sofrita, hecha a la sartén, muy buena también. Procedemos a agregar el guandul cocido, ya previamente cocido, luego la leche de coco y por último el arroz. Puede ser con bacalao también, puede ser con pollo horneado o con la guarnición de su preferencia también. Pero aquí lo acompañamos con un pescado o con una chuleta. Muy bueno, me encanta el moro de guandul. Procedemos a tapar alrededor de 15 a 20 minutos a fuego bajo. Y en breves momentos tendremos nuestro moro de guandule listo. Bueno, mis amigas, aquí está nuestro plato listo, nuestro moro de guandules acompañado de una chuleta de cerdo. Y aquí está Lana, lo prometido es deuda y cumplí, y le presenté este plato típico dominicano. Muchas gracias, Milicen. Muchas gracias, amigas, a todas que estuvieron con nosotras. Haga para su familia, amigas. Seguro que les encantará. Hasta pronto. Chao. Chao. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Estás lista para volver a disfrutar del mejor contenido para vos? Y sí, Grace está de vuelta. Hippie chic, descubrí un toque diferente para tu look. ¿Se renueva el año? ¿Renovamos la casa? Encontrá todo en estilos vintage e inspirate para que tu casa luzca totalmente bella y diferente. Complejos. Tenemos una excelente noticia para vos. Podés superarlos. ¿Te animás a probarte a vos misma? Entérate qué es lo que Grace te propone para este desafío. Y para nuestro momento de meditación y reflexión, la señora Esther Becerra, una vez más, nos invita a meditar en un spot muy interesante. ¿Sonreír con los ojos? ¿Esto es posible? Grace te invita a compartir una edición imperdible, en donde temas como estos y muchos más van a hacer que no quieras dejar de leerla. Porque alguien especial merece algo especial. Já volvimos. Eu estou aqui com a Guaira. Buenas noches, Guaira. ¿Usted ya tiene la revista Grace? Sí, buenas noches, señora. Buenas noches a todas. Sí, señora, ya tengo aquí en mis manos la revista Grace. También ha llegado aquí a República Dominicana. Y es una revista muy linda, muy completa. Ya la leí toda. Está muy buena porque es una revista que habla todo tipo de temas. O sea que es para todas las edades. Y es una revista que es hecha de mujer para las mujeres. Incluso aquí, en esta última edición, usted va a encontrar temas para su casa, temas de decoraciones. También tiene temas de belleza, de salud, de economía. Incluso hay unas recetas que son súper fáciles y ricas para que puedan hacer y compartir con su familia. Y aparte de eso, además de ella ser completa, ser moderna, ella ya está en todos los países. Incluso usted que me está mirando ahí todavía, usted no tiene su revista. Ahí en su país usted puede buscar una esposa, una sister, una big sister para que usted pueda tener esta última edición de la revista. Incluso, señora, ya que estamos hablando de la revista Grace, también aquí en República Dominicana ha llegado la agenda del Golio. Es verdad. Ahora nosotras vamos hacer una presentación de la agenda de Godlywood y ya regresamos. Cuando se empezó a desarrollar la primera agenda Godlywood para el año 2011, no se imaginaba que ella innovaría tanto todos estos años, así como todas las mujeres que vivieron día a día los principios del Godlywood. A través de ella se busca enseñar a amarse y por medio de ese amor propio, a cambiar de vida. Cada mes, usted será desafiada a cumplir una tarea que le ayudará a aprender a amarse en este 2016.
Además, estará organizándose a través de las demás funciones de esta agenda en su economía y a planificar cada semana del año con una lista de cosas para hacer semanalmente. Sabemos que para todo en la vida hay una disciplina. No sirve cuando solo organizamos nuestro tiempo y no nos organizamos con Dios, o solo dentro de nosotras embellecernos, sin exteriorizar nuestra belleza. Agenda Godlywood 2016 tiene el objetivo de auxiliarnos tanto en la vida cotidiana como en nuestras relaciones con nuestro prójimo, como para con Dios. Si la usás para tu desarrollo, no hay forma de llegar a la final del año 2016 de la misma manera, a menos que utilices esta herramienta de cualquier manera. Espero que ella pueda ser una de sus mejores compañeras para 2016. Aqui estamos, eu estou aqui com minha amiga Vanessa. Boas noites, Vanessa. Boas noites, senhora Sônia, e a todas que nos veem. Você já tem a sua renda, Vanessa? Sim, é claro, já eu tenho a minha e é chegado aqui também em República Dominicana, que há muitíssimos conteúdos para a organização de nosso dia a dia, como por exemplo, o plano de economia, o plano de leitura da Bíblia e muitíssimo mais. Porque amar-se é ter sua renda do Godlywood. Agora eu vou chamar um vídeo de uma linda canção e já regressamos.
Hemos chegado ao final de nossa programação. Eu quero agradecer a senhora Lucilane por a oportunidade. Eu quero agradecer a toda a equipe que nos ajudaram. Eu quero mandar beijo para minha mamã, para meu papá, para minhas irmãs que desde o Brasil também estão conectadas com nós outras. E até a próxima oportunidade. Los vemos. Tchau. Tchau. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long